Bueno, la sesión del día de hoy, traders, es una sesión exclusiva, lo vuelvo a repetir, porque vamos a tratar de que ustedes puedan entender cómo es que pueden aprovechar los ciclos del mercado. Recuerden que los mercados financieros siempre cumplen ciclos del mediano, corto y largo plazo. ¿Listo? Entonces, partimos desde la idea, traders, ¿bien? De que los mercados financieros siempre cumplen ciclos, ¿bien? Ya sea, si tú, por ejemplo, usas TradingView, bien, y pones el gráfico en una temporalidad mensual o 3 meses, un año, el mercado siempre va a tener ciclos, bien, ya sea de largo plazo o corto plazo. ¿Listo? Entonces, bueno, el primer punto que vamos a tratar el día de hoy es acerca de por qué el mercado cumple ciclos, por qué se originan, bien, por qué el mercado siempre va a generar un ciclo alcista, por qué el mercado va a generar un ciclo bajista, ya sea en el corto plazo y en el largo plazo. Además, también vas a aprender la relación entre lo que es estructura de mercado y también lo que es ciclos de mercado. Y al final te voy a dar unos pequeños tips, traders, para que tú puedas combinar las diferentes temporalidades y así puedas generar buenos rendimientos y tener mejores entradas. Acá ustedes pueden ver bien el histórico, bien de los datos de inflación, bien, ya sea cuando la inflación estaba en máximos históricos, ya sea también cuando la inflación estaba incluso en negativo o también permanecía dentro del nivel óptimo que según la Reserva Federal tiene dentro de sus estándares, que es 2.5, 2%, 1.5, 1%, bien, de inflación. Acá también a la parte derecha tienen lo que son la data histórica de los tipos de interés, traders. Ustedes sabrán que actualmente en Estados Unidos los tipos de interés se mantienen en 1.50%, pero quizá algunos no saben por qué los tipos de interés han llegado a ese nivel, o por qué antes de la pandemia, en todo lo que es el COVID, permanecían los tipos de interés en 0.25%, en 0.50%, y después cuando explotó toda la burbuja o incluso cuando después explotó todo lo que es la pandemia o el COVID-19 en marzo de 2020 más o menos, ¿por qué los tipos de interés se bajaron de 0.75, bien, a 0.25? Y ahí permaneció hasta finales casi de 2021. ¿Listo? Entonces, miren, acá nosotros hay que encontrar una relación entre estos dos eventos económicos importantes. Bien, normalmente, bien, por ejemplo, cuando se suben los tipos de interés, bien, lo que se hace a nivel económico, bien, lo que se hace o lo que se crea es una reducción, bien, y cuando se bajan los tipos de interés, se crea una expansión en la economía, bien. ¿Por qué se baja y se sube los tipos de interés? Bien, no sé si ustedes han leído, bien, el libro que está ahí atrás, bien, sobre los ciclos económicos de Ray Dalio, bien, ahí también habla un poco de lo que son los tipos de interés y la inflación. Normalmente, los ciclos del mercado, bien, se crean de esta manera, traders. Vamos a ver, un toque. A ver, no sé si puedo pintar acá. Sí, perfecto. De esta manera. Bien, y también a veces cuando estamos en puntos máximos, se crea ciclo de esta manera y también en puntos mínimos también de esta manera. Bien, entonces, los mercados financieros o el sistema económico a mediano y largo plazo siempre van a cumplir esto. Bien, acá, como les mencioné, cuando los tipos de interés se bajan, bien, quizás 0.25, 0%, incluso en Japón, los tipos de interés están permaneciendo por debajo del 0%, traders, ¿eh? Entonces, cuando se bajan los tipos de interés, en lo que se hace, bien, en la economía, bien, se crea una expansión económica. Bien, acá es donde principalmente todo sube. Bien, todo sube, bien, todos ven algo positivo, bien, incluso las acciones, bien, las criptomonedas o los activos de alto riesgo, bien, su valor sube abruptamente. Entonces, también cuando el ciclo del mercado está en una reducción y los tipos de interés están en puntos máximos, entonces quizá todo baja. Bien, los activos de alto riesgo, las acciones, los precios de las acciones también bajan, reducen un 15%, un 20%, un 35%, y algunas empresas que son, quizá no tienen una buena sostenibilidad a mediano y largo plazo, bien, terminan quebrando. Entonces, partimos de que la idea, bien, de que la idea de que los mercados financieros cumplen ciclos, entonces cuando la inflación, bien, cuando algo ocurre, algún evento económico ocurre dentro del sistema económico, bien, los tipos de interés se bajan de esta manera, bien, comienza la expansión económica, bien, en mercados financieros. La expansión económica y lo que hace,
bien, la inflación de estar bajando quizá o permanecer en un cierto nivel, lo que hace la inflación es comenzar a subir. ¿Por qué? Porque, bien, la productividad, traders, la productividad, bien, comienza, bien, quizá a bajar. Bien, la productividad comienza a bajar o quizá todo lo que se produce, bien, en el sistema, bien, actual, no es quizá o no repercute, bien, en lo que es el consumo. Bien, porque ustedes sabrán que todas las personas, al menos, ¿vale? Consumen, ¿no? Entonces, la productividad y el consumo, bien, tienen que ir de la mano. Bien, si hay más consumo, la inflación va a subir, traders. Porque si la productividad no aumenta, a menos que el consumo aumente, bien, y la productividad también aumente, entonces vamos a tener una estabilidad económica. Pero si la productividad aumenta, por ejemplo, de esta manera, tres puntitos más, bien, otros 3 guiones, y la productividad, bien, el consumo aumenta y la productividad disminuye, o se mantiene en 2, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer, o lo que vamos a lograr observar en la inflación es que va a ser de esta manera. Bien, y cuando la inflación sube, bien, entonces lo que hace los productos, bien, porque la productividad no está aumentando, pero el consumo sí, lo que hace los productos, bien, es subir de precios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en lo que es la etapa de la pandemia, bien, lo que hizo es los tipos de intereses bajar de esta manera, pero la productividad no aumentó, bien, porque todos estaban encerrados, ¿sí o no? Pero el consumo sí aumentó. Entonces, al momento que el consumo, bien, en el sistema actual aumentó, pero la productividad no aumentaba, simplemente se permanecía, incluso se redujo, bien, por los cierres, ya sea de las fronteras, etcétera. Entonces, lo que hizo la inflación es dispararse. ¿Vale? Incluso llegó hasta niveles históricos, traders, de inflación. Bien, casi llegó al 10%, 9,21%, creo más o menos por ahí. Bien, a un punto máximo, donde los precios, bien, literalmente subieron bastante. ¿Listo? Entonces, al momento que los precios subieron bastante, entonces, ¿qué es lo que hizo de los productos? Bien, quizá había huelgas por ahí, bien, a las personas, bien, no les alcanzaba, bien, para comprar los mismos bienes o los mismos productos que hace un año atrás compraban. Con 100 soles, por ejemplo, que es la moneda nacional de Perú, no podían comprar los mismos productos del año 2019, quizá, ¿vale? Porque los productos llegaron incluso a un punto máximo en sus precios. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal o los grandes o los bancos centrales o los gobiernos centrales? ¿Qué es lo que hace? Para disminuir la inflación, ya que la inflación está en puntos máximos, entonces para disminuir eso, entonces lo que hace es principalmente subir los tipos de interés. Porque recuerden que antes de la pandemia, lo estamos poniendo como ejemplo lo que es lo que ha ocurrido últimamente, porque antes de la pandemia los tipos de interés, bien, eh, permanecían en 0,25 en Estados Unidos. ¿Vale? Y la inflación en Estados Unidos llegó a 9,21% por ahí aproximadamente. Entonces, cuando la inflación está en puntos máximos, bien, ¿qué es lo que hacen los bienes de consumo o normalmente los precios, bien, de todo producto, de todo bien, sube abruptamente. Entonces, para reducir esa subida de precios, bien, lo que hace la Reserva Federal, por ejemplo, es comenzar a subir los tipos de interés. Al momento que hace la subida de tipo de interés, lo que les comenté en un principio, bien, crea una reducción en el crecimiento del sistema económico. Bien, entonces sube 0,25%, 0,25%. Después también la Reserva Federal quizás se le fue de las manos porque comenzó a subir los tipos de interés 0,50%. Bien, entonces cuando sube los tipos de interés, la inflación comienza a reducirse. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes, traders? Porque normalmente el sistema económico también funciona con deuda. Bien, cuando los tipos de interés están en negativo o incluso en 0%, 0,25%, más personas pueden sacar dinero prestado o sacar préstamos de los bancos nacionales o bancos centrales. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque el dinero es barato, traders. Si nosotros nos vamos a Japón, donde los tipos de interés es menos 0,10%, entonces a nosotros nos están regalando dinero, traders. ¿Por qué? Porque tú puedes
literalmente sacar un préstamo del banco y invertirlo en un negocio y que ese negocio te genere rendimientos, pero tú al final de un año, por ejemplo, si tu contrato es de un año, tú vas y le devuelves al banco esa misma cantidad sin intereses que te ha prestado. Pero ahora, si los intereses, por ejemplo, se encuentran en 5,50%, bien, y tu negocio te da una rentabilidad, por ejemplo, de un 3 o un 4%, ¿te conviene sacar préstamos de los bancos? A ver, Trey, me responden en el chat, por favor. ¿Te conviene o no te conviene? Para nada, ¿verdad? No dicen por ahí, no, perfecto, prefiero mantener, ¿vale? Muy bien, traders. Entonces, de esa manera más o menos es como funciona la economía. Bien, cuando la inflación está en puntos máximos, bien, se crea, bien, una expansión, una reducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tipos de interés suben. Pero cuando los tipos de interés bajan, bien, se crea una expansión y cuando los tipos de interés suben, se crea una reducción. ¿Listo, traders? Entonces, para tomar en cuenta esto, traders, cuando, por ejemplo, miren, si nosotros, o sea, ahorita estamos nosotros tomando esta idea con ejemplos reales, bien, lo que ha ocurrido actualmente en el mundo, bien, y no solamente en el mundo, sino también en ciertos países que también ha influido bastante en la cotización de sus productos, bien, pero si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo Forex, bien, o invertimos en la bolsa norteamericana o en la bolsa nacional, por ejemplo, bien, si nosotros vemos que los tipos de interés están en puntos máximos y vemos, observamos que hay un riesgo de estancamiento económico e incluso, bien, de desaceleración económica, entonces, ¿qué esperamos al menos en la cotización de las acciones o la cotización de los índices, bien, o en la cotización de las materias primas? Es que bajen de valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración que al momento de que suben los tipos de interés, se crea una reducción en los mercados financieros incluso. Bien, entonces ustedes se preguntarán por qué a principios del año 2023, ¿vale? Los índices han bajado de valor casi al principio del año 2022 comenzaron a bajar los índices un 5%, un 5%, hasta el mínimo que generó el año 2022 fue más o menos entre un 20-22% en el S&P 500 aproximadamente. Ustedes lo pueden revisar en el histórico, ¿bien? Y el Nasdaq también tuvo esa misma correlación. Bien, pero el año 2023 ya ha comenzado a recuperar parte de su caída. Pero actualmente hay un riesgo, como les menciono otra vez, de una desaceleración económica o un estancamiento económico. Entonces, a la cotización de estos activos, bien, no les gusta. Bien, incluso los inversionistas prefieren mantener su capital fuera de riesgo. ¿Por qué? Porque invertir en una acción de una empresa, bien, tiene más riesgo que tener su capital quizá en dólares. Bien, quizá tener su capital invertido en oro. Bien, si hay un riesgo sistemático o económico, entonces la mayoría de inversionistas si tienen buen capital, millones de dólares, van a preferir tener su capital en dólares. ¿Por qué? Porque es una moneda estable, ¿vale? Y si tienen, por ejemplo, acciones de alguna empresa, por ejemplo, Tesla, Meta, incluso Alibaba, que es de China, bien, entonces lo que hacen es vender esas acciones. Al momento que venden esas acciones, no simplemente ellos van a estar pensando de esa manera, sino distintos inversionistas, ¿verdad? Entonces, con ellos se crea principalmente quizá una venta masiva. Y cuando se crea una venta masiva, el precio de esos activos van a caer de esta manera. En el año 2020, traders, ¿vale? Si ustedes verifican ayer en el histórico del S&P 500 o en algunas acciones, bien, de algunas empresas, bien, cuando se explotó todo lo del COVID, bien, el mercado cayó de esta manera, no cayó así. Impulso, corrección, que es el ciclo normal del precio. Cayó de esta manera, traders. ¿Por qué? Porque invadió dentro del mercado financiero y dentro del mundo el miedo, el temor de que se pueden perder algo, bien, de que va a haber cierres, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera cayó un 15-20%, creo, más o menos dentro de un mes. Entonces, o menos de un mes. Después tuvimos una recuperación económica, pero esa recuperación económica fue por algo, traders, porque los tipos de interés se llevaron acá a 0,25%. Y cuando se bajaron los tipos de interés, se creó una expansión económica. Listo, traders. A ver, hasta ahí me entendieron la idea de por qué los mercados financieros, bien, o el sistema económico cumple ciclos.
Tranquilo, trader. Más adelante se va a armar una sesión exclusiva donde vamos a hablar simplemente de eventos económicos que influyen en la cotización de cada activo.